La policía sabe con qué se enfrentan y qué están haciendo. Todos creen que los policías están entrenados para ser lógicos y profesionales en situaciones graves como los delitos. Su trabajo es hacer todo lo posible para prevenirlos, encontrar pruebas, llevar a los perpetradores a la cárcel y dar a las familias de las víctimas justicia y cierre. Pero, ¿qué sucede cuando la misma fuerza policial en la que confías derrumba todo con una decisión equivocada en el triste y innecesariamente prolongado caso de Nona Dirksmeier, una reina de belleza de 19 años que fue encontrada sin vida en su propia casa? Resultó que la policía fue negligente e incompetente y perdió mucho tiempo persiguiendo a alguien de quien estaban seguros que era el perpetrador, mientras ignoraban las señales obvias que estuvieron allí todo el tiempo. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy su anfitrión y compañero detective de sillón, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Si te interesa, suscríbete presionando el botón. Es gratis y te mantiene al día con mis nuevos videos. Nona Carol Dirksmeier nació el 26 de diciembre de 1985 en Zachary, Luisiana, para sus padres, Paul y Carol Dirksmeier. Más tarde, la familia Dirksmeier se mudó a Russellville, Arkansas, y lo llamaron su hogar. Su padre era militar y su madre enfermera. Proveniente de una familia bastante grande, tenía 4 hermanos y una hermana, y todos ellos eran muy unidos. Nona se graduó de la escuela secundaria Dover en 2004, pero para Nona y su familia, el dolor y el trauma encontraron su camino en sus vidas el 20 de agosto de 1996, cuando Nona tenía solo 10 años. Ese fue el día en que el papá de Nona, Paul, falleció, y fue un momento muy difícil para la familia. Pero poco después de su fallecimiento, Nona estaba en la preparatoria y confió en su mamá acerca de un secreto muy aterrador que había guardado durante años. La muerte del padre de Nona fue una liberación para ella. Porque resultó que la persona que se suponía debía ser conocida como protector era un monstruo en realidad. Nona fue víctima de múltiples abusos por parte de su padre. Y ni que decir que escuchar algo así es simplemente repugnante. Pero afortunadamente, Nona encontró una salida a este ciclo a una edad muy temprana. Pero eso no lo hace menos traumático, porque ahora no solo Nona tenía que vivir con los recuerdos y la culpa del trauma, sino que ahora también tenía que crecer sin su padre. Cuando finalmente se confió a su madre, Cara le creyó, pero no había nada que pudiera hacer porque el perpetrador, su esposo, había fallecido y no podía enfrentar las consecuencias de sus acciones en esta vida. Este trauma también dejó a Nona con terribles cicatrices emocionales. Era una chica asombrosa, pero padecía depresión desde muy joven. Nona era una niña tímida y dulce, pero su círculo de amigos era bastante pequeño y no era un libro abierto para las personas que la conocían. Pero los que conocían a Nona eran sus amigos leales, y uno de ellos era Kevin Jones, su mejor amigo desde el jardín de infantes. Kevin era el tipo de mejor amigo que todos quieren. Era muy cariñoso y gentil, y también protegía a Nona. Los dos vivían cerca el uno del otro, y básicamente eran inseparables mientras crecían. Siempre hacían cosas juntos, planeaban actividades y disfrutaban de su mutua compañía. Kevin también era una de las pocas personas que sabía sobre el abuso, que Nona soportó, y en lugar de dejarla sola para resolverlo, él se quedó con ella a través de todo, incluso aunque Nona era difícil. A veces Kevin tenía una paciencia inmensa y creía que Nona lo superaría. Estuvo allí para ella cuando sufrió sus terribles episodios de depresión, y su amistad solo se solidificó con el tiempo, tanto que los dos comenzaron a salir, lo cual fue simplemente perfecto. Cuando veían a Nona y Kevin, era evidente que estaban destinados a estar juntos. Los amigos de Nona también la animaron a abrirse más. No había nada malo en que Nona se mantuviera a sí misma, pero sus amigos sabían que nació para grandes cosas y solo necesitaba un pequeño empujón. Finalmente, este pequeño empujón llevó a Nona a participar en concursos de belleza. Participó en varias competencias de belleza locales y ganó múltiples premios. Fue coronada Miss Petty June Valley en 2005 y continuó compitiendo en el concurso Miss Arkansas ese mismo año. Nona también canalizó su dolor emocional en algo productivo y participó en mucho trabajo voluntario para mujeres que sufrieron abusos o violencia. También era muy religiosa, y no solo cantaba en el coro de su congregación, sino que también era miembro de la primera iglesia cristiana y de la organización Big Brothers y Big Sisters.
Nona y Kevin se inscribieron en la Universidad Tecnológica de Arkansas para sus estudios universitarios. Nona, queriendo usar su talento musical como carrera, eligió especializarse en educación musical. La universidad permitió a Nona extender sus alas y alquilar un apartamento cerca del campus. La mamá de Nona, Carol, se casó de nuevo tras la muerte de Paul. Y aunque el padrastro de Nona era 100 veces mejor que el monstruo que era su padre biológico, aún era estricto, y todos en la casa tenían que seguir sus reglas. Lo típico, llegar temprano a casa, tener toque de queda y demás. Bueno, Nona no quería hacer eso, ya que estaba en la universidad y quería independencia, y con toda razón. Por eso se mudó a su apartamento en Russellville, Arkansas. Pero en solo un año, Kevin tenía algunas noticias inesperadas para Nona. Kevin decidió cambiar de universidad y ahora se mudaba a 1 hora y media de distancia de Nona. La pareja había estado en una relación durante aproximadamente 5 años, y esta sería la primera vez que intentarían todo el asunto de la relación a larga distancia. A pesar de no ser lo ideal, Kevin esperaba que su amor con Nona superara la distancia y lograran que funcionara. Se comunicaban con frecuencia, se actualizaban mutuamente y se reunían cuando podían. Llegó diciembre de 2005 y el aire estaba cargado del alegre espíritu navideño. Pero también fue este el trágico momento en que algo aterrador le sucedió a Nona. Eso también, dentro del mismo lugar que ella llamaba hogar. El 15 de diciembre 2005, Kevin y Nona planeaban encontrarse. Por fin estaban de vacaciones y ansiaban pasar tiempo juntos. Ese mismo día, sobre las 9 a.m., Nona envió un mensaje a Kevin deseándole un buen día. Y trágicamente esa fue la última vez que Kevin escuchó de Nona. Kevin esperaba la llamada de Nona con el paso del tiempo, pero nunca llegó. Empezó a inquietarse y contactó a Nona reiteradamente. En un momento de desesperación, Kevin le envió un mensaje a Nona preguntando si estaba viva. Cuando Kevin terminó sus recados, llamó a su amigo Ryan, un repartidor, para preguntarle si podía visitar a Nona. Ryan llegó al apartamento de Nona y se sorprendió al ver su coche estacionado. Desde las ventanas, las luces de la casa seguían encendidas, pero al tocar el timbre, nadie respondió. Kevin tenía un mal presentimiento y le pidió a su madre que lo acompañara al apartamento de Nona. Kevin usualmente tenía una llave de su apartamento, pero desafortunadamente la dejó en casa en ese momento. No tuvo más opción que cruzar las puertas corredizas traseras. Para dar contexto, las puertas corredizas solían estar aseguradas desde adentro. Algunas fuentes dicen que tenían un tipo de valla de seguridad de algún tipo, y esto era algo que Nona pidió específicamente porque había momentos en que estaba sola en casa y tenía miedo por su seguridad. Kevin esperaba que las barras de seguridad estuvieran allí, pero cuando el trío llegó a la parte de atrás, las puertas corredizas traseras no tenían nada. Kevin se alarmó de inmediato, pues Nona nunca habría quitado la valla de seguridad, especialmente estando sola en casa. ¿Por qué la removieron? Tan pronto como Kevin entró al apartamento, vio algo rojo en las persianas, y probablemente puedes adivinar qué era, pero cuando subió al dormitorio de Nona, se encontró con una escena horrorosa. Nona, de 19 años, yacía inerte y fría en el suelo, y era un desastre espantoso. Kevin, completamente angustiado y actuando por impulso, tomó a la ahora fallecida Nona en sus brazos y estaba sollozando incontrolablemente. Esta era su novia de 5 años, y ahora yacía allí, inerte y expuesta durante quién sabe cuánto tiempo. La madre de Kevin, Janice, llamó inmediatamente a la policía, y tan pronto como llegaron los investigadores y los servicios de emergencia, la casa fue acordonada y la policía supo a primera vista que el ataque a Nona fue horroroso. Se utilizó una lámpara de mesa y un cuchillo para atacar brutalmente a Nona. También había un envoltorio de anticonceptivo desechado en el suelo y una sola huella dactilar en la lámpara. La autopsia de Nona reveló que falleció entre las 10:30 ante Meridiem y la 1 en punto post Meridiem. Pero aquí fue donde los investigadores cometieron un grave error. No inspeccionaron la escena del crimen a fondo. No tomaron muestras de las persianas, ni buscaron huellas de zapatos en el apartamento. Peor aún, nunca ampliaron la inspección desde el dormitorio donde encontraron a Nona. ¿Pero por qué harían esto? Bueno, es porque ya tenían sus ojos puestos en una persona en particular, Kevin. En cuanto los detectives entraron al apartamento y vieron a Kevin, supieron que era el culpable. Primero, vieron la ropa de Kevin cubierta con la sangre de Nona, porque él la abrazó y lloró tan pronto como la descubrió. Bueno,
Los investigadores llegaron a la conclusión de que él había hecho esto a propósito para ocultar cualquier evidencia del crimen en su ropa. Para ellos, esta era la única explicación lógica. Pero esto solo fue el comienzo. La policía también pensó que era sospechoso que Kevin apareciera en el apartamento de Nona con su madre y amigo. Según la policía, Kevin planeó con anticipación y llevó personas para tener una coartada. ¿Recuerdas cuando Kevin le preguntó a Nona en un mensaje si estaba viva? Bueno, los investigadores se aferraron a esta información como si su trabajo estuviera en juego y acusaron a Kevin de atacar fatalmente a Nona. Ahora, si esto te parece totalmente ridículo, los detectives llevaron a Kevin, de 19 años, a la estación de policía y lo interrogaron con preguntas, incluso obligándolo a confesar el crimen durante el interrogatorio. Kevin estaba solo en la habitación y cuando se dio cuenta de que era sospechoso en el fallecimiento de su novia, golpeó una silla en puro pánico y frustración y todo esto fue captado en cámara. Bueno, cuando los investigadores vieron esto, automáticamente etiquetaron a Kevin como un hombre abusivo en secreto y debido a su comportamiento era aún más probable que atacara y terminara trágicamente la vida de Nona. Al menos en sus probabilidades, ten en cuenta que Kevin estaba sin un abogado y estaba siendo presionado para confesar. En un momento, Kevin fue obligado a tomar una prueba de polígrafo. Y adivina esto, falló. Pero aquí está lo sorprendente. La persona que leía los resultados de la prueba ni siquiera era un especialista certificado. Era un policía novato, por lo que estos resultados eran inútiles desde el inicio. Si eso no te hace querer arrancarte el pelo, esto lo hará. Los detectives no tenían evidencia contra Kevin. Por cómo se veía el crimen, Nona había luchado y el atacante probablemente tenía rasguños y moretones, pero Kevin no mostraba señales de esto. En un punto, señalaron a Kevin como un novio celoso que quería vengarse de Nona. Esto puede dejarte confundido, pero no estás solo en sentirte así. Cuando los investigadores hablaron con los amigos de Nona, descubrieron que supuestamente ella había estado viendo a otro chico a espaldas de Kevin. Cuando la policía verificó la coartada del hombre, era sólida y fue descartado como sospechoso. Pero los investigadores continuaron creyendo que este era el motivo de Kevin. Según la policía, cuando Kevin se enteró de que Nona lo engañaba, aparentemente la confrontó y la golpeó hasta matarla. La policía, con esta información, básicamente obligó a Kevin a confesar. ¿Pero cómo hicieron eso? Bueno, los detectives le dijeron a Kevin que todos en su familia y en la de Nona creían que él era el culpable. Los investigadores estaban seriamente desviando la investigación e intentando culpar a Kevin del crimen solo para poder cerrar el caso. Kevin quedó miserable e incluso se perdió el servicio fúnebre de Nona, el cual ayudó a organizar porque la policía lo retuvo en la estación de policía durante mucho tiempo. Esto continuó durante meses, y si pensabas que eso era una locura, bueno, no está ni cerca del final. En marzo de 2006, casi 3 meses después del fallecimiento de Nona, los investigadores arrestaron y acusaron oficialmente a Kevin de su asesinato. Su única evidencia era una huella dactilar en el foco de la lámpara que pertenecía a Kevin. Los detectives pensaban que la huella dactilar en el arma bastaba para condenarlo por el crimen. En toda justicia, Kevin sí tocó la lámpara mientras sostenía a Nona en sus brazos, y esa es probablemente la razón por la que su huella dactilar estaba en el foco. ¿Pero era suficiente para que los investigadores lo condenaran por asesinato? Eso pronto se descubriría. El juicio se llevó a cabo en otra jurisdicción porque todos sabían sobre la investigación y temían que los jurados pudieran emitir el veredicto equivocado bajo la influencia de rumores. La fiscalía argumentó que Kevin fue quien asesinó a Nona porque su teléfono estuvo apagado desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y que el arma homicida tenía su huella dactilar. Pero solo una. La defensa, por su parte, presentó testigos que corroboraron la coartada de Kevin. La abuela de Kevin lo vio en una gasolinera y le dio dinero para comer. Otro testigo vio a Kevin almorzando entre las 12:30 y la 1 de la tarde. Las imágenes de circuito cerrado de televisión también lo confirmaron. Por lo tanto, Kevin no podría haber cometido el crimen en un lapso de tiempo tan corto. No me encontraba cerca de la casa de Nona en ese instante. La defensa también puso el foco en los errores en la investigación. Según la defensa, la policía revisó las huellas dactilares desconocidas, pero la base de datos no arrojó resultados. Esas posiblemente eran las huellas del verdadero perpetrador. Además, los investigadores no hallaron inicialmente ácido desoxirribonucleico en el envoltorio del anticonceptivo. Cuando los abogados exigieron una nueva prueba, se hallaron rastros de ácido desoxirribonucleico masculino desconocido que no pertenecían a Kevin.
un médico forense compartió un dato relevante sobre la posición del cuerpo de Nona. Según él, el cuerpo al principio estaba boca arriba, pero luego fue volteado boca abajo. Esto sugiere que alguien se aprovechó de Nona, probablemente después de que ella perdió la vida. Aunque parezca increíble, el juicio de Kevin se prolongó por más de un año. Cuando el jurado deliberó y volvió con el veredicto, afortunadamente encontraron a Kevin no culpable debido a una evidente falta de pruebas y fue absuelto. Aunque Kevin estaba aliviado, lo que fue tan devastador fue que había una gran cantidad de personas que todavía creían, al igual que la policía, que él era responsable. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Kevin? No solo encontró a su novia de 5 años asesinada, sino que la policía lo estaba pintando como el asesino. Y algunas personas lo creían. Todo fue debido a graves errores, falta de profesionalismo e incompetencia en la fuerza policial, y estuvieron muy cerca de condenar a un hombre inocente por la muerte de Nona. Ahora que Kevin ya no era sospechoso, los investigadores volvieron al escritorio y esta vez tenían abogados detrás de ellos dirigiendo qué hacer. El ácido desoxirribonucleico encontrado en el empaque del anticonceptivo se probó contra todo el ácido desoxirribonucleico de los hombres que habían interactuado con Nona, pero los resultados fueron inconclusos. Eso fue hasta septiembre de 2007 cuando finalmente tuvieron un avance en el caso. Gary Dunn fue arrestado por robo. ¿Pero qué tenía que ver eso con el ataque a Nona? El ácido desoxirribonucleico hallado en la escena del crimen de Nona correspondía al de Gary. Gary también residía en el mismo complejo de apartamentos que Nona. Al principio, incluso fue sospechoso en la investigación de Nona. Pero debido a la atención enfocada de la policía en la dirección equivocada, fue descartado. Para empeorar las cosas, Gary también fue acusado y condenado por atacar a otra mujer. Además, nunca se comprobó su coartada el día del ataque a Nona. Gary dijo que estaba de compras con su madre. Y recuerda esto porque volverá a surgir más tarde. Los detectives cometen un gran error tras otro en esta investigación, y era hora de que se redimieran. Al final, todo tuvo sentido para la policía, y Gary fue interrogado. Sin embargo, pasó la prueba de polígrafo. Pero escucha esto, esta prueba fue nuevamente realizada por alguien que no estaba autorizado para leer los resultados del polígrafo. No puedes inventar estas cosas. Cuando los investigadores finalmente investigaron la coartada de Gary, resultó ser falsa. Bueno, Gary sí fue de compras con su mamá, pero fue 2 días antes del ataque a Nona. Gary había mostrado recibos de compras a la policía cuando fue interrogado como sospechoso en 2005. Pero los investigadores o no se dieron cuenta de que las fechas estaban mal, o ni siquiera miraron los recibos. Si solo los detectives hubieran mirado un poco más de cerca y prestado atención a la coartada de Gary en lugar de presionar a Kevin para que confesara el crimen. Este caso podría haberse resuelto años antes. Para agregar a la sospecha, las huellas desconocidas en la lámpara coincidían con las de Gary. Pero había un problema, no era una coincidencia del 100%, porque ahora había pasado tanto tiempo desde el asesinato que la evidencia se había deteriorado. Los investigadores no lograron obtener huellas dactilares ni ácido desoxirribonucleico en las primeras horas tras el hallazgo del crimen. Así que aunque la mayoría de la culpa recayó en la policía, lamentablemente, la evidencia de ácido desoxirribonucleico y las huellas dactilares, que eran de Gary y no de nadie más, no pudieron ser utilizadas como evidencia en la corte, lo cual fue devastador para la investigación. Pero con toda esta nueva información, Gary, quien actualmente está en libertad condicional por casi quitarle la vida a una mujer, en 2002 fue arrestado y acusado del asesinato de Nona. Gary era un hombre muy violento. Él había sido violento con las mujeres en el pasado. En 2002, atacó a una mujer que salía a correr. La sometió, amenazándola de muerte si se resistía. La mujer escapó, fue a su auto y llamó a la policía. Gary fue arrestado poco después y solo le dieron 19 meses de prisión. En el juicio iniciado en abril de 2010 por el asesinato de Nona, la esposa de Gary testificó en su contra. Según ella, él era un hombre peligroso y agresivo, y ella no era más que su saco de golpes. La esposa de Gary también presentó un detalle escalofriante, pero condenatorio. Unas semanas antes de la trágica muerte de Nona, ella lo sorprendió espiándola por su ventana. La fiscalía sospechó premeditación al conocer la noticia. Aunque no sabemos por qué Gary atacó a Nona, el ataque no fue aleatorio. Había elegido deliberadamente a Nona como su próxima víctima de abuso y violencia, y esa decisión terminó con Nona perdiendo su vida. Eso es lo que la fiscalía creía que pasó el 15 de diciembre. Gary y Nona vivían en el mismo edificio. Él tocó a su puerta y Nona lo dejó entrar.
Desconocemos si fingía pedir ayuda o había otra razón detrás de sus acciones. Sin embargo, casi inmediatamente dominó a Nona en su habitación, donde usó la lámpara contra ella y trágicamente terminó con su vida, entre otras cosas. Pero la parte más loca de todo esto es que el equipo de defensa de Gary continuó culpando a Kevin y se mantuvo en la historia de que el novio sorprendió a la novia engañándolo. Debido a que las huellas dactilares y el ácido desoxirribonucleico de Gary no se pudieron usar como evidencia, el juicio fue declarado nulo porque el jurado no pudo llegar a una decisión. Esto solo significaba una cosa: se programó un nuevo juicio y esta vez una de las víctimas de Gary, la mujer a la que atacó en 2002, también testificó. Desafortunadamente, esto no marcó una diferencia y el jurado siguió sin poder llegar a un veredicto. Es simplemente devastador saber que los investigadores tenían las pruebas en su posesión, pero debido a la simple degradación era inutilizable. No puedo imaginar un sentimiento más desgarrador para la familia de Nona. Gary Dunn, la persona claramente responsable del ataque a Nona y su posterior fallecimiento, se le permitió salir libre, todo porque los investigadores no hicieron su trabajo en las etapas iniciales de la investigación. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Gary, de 39 años, fue arrestado nuevamente en 2018 por cometer 2 delitos más en un día. El primero fue un intento de secuestro, afortunadamente fallido, de una mujer, y el segundo fue un comportamiento público inapropiado frente a otra mujer. La policía fue llamada inmediatamente, y dada su violenta historia, Gary finalmente fue condenado y sentenciado a 15 años de prisión. Este caso fue simplemente tan trágico. No solo Nona perdió su vida, sino que el malhechor se salió con la suya una y otra vez. Aunque Gary está en prisión, no está allí porque terminó con la vida de Nona. Técnicamente, el caso de Nona sigue sin resolverse, aunque la policía sabe exactamente quién es el responsable. Nona solo tenía 19 años y tenía tantos planes para ella misma. Aspiraba a ser maestra de música con un futuro prometedor. Habiendo pasado por tanto trauma y dolor, Nona no merecía que su vida terminara de manera tan brutal e insensata. Su familia y amigos extrañan a la hermosa y cariñosa joven todos los días, y solo podemos esperar que los investigadores encuentren pruebas incriminatorias para finalmente condenar a Gary por el asesinato de Nona, para que la familia Dirks-Major finalmente pueda tener algún tipo de cierre y seguir adelante con sus vidas algún día. En cuanto a Kevin, no solo perdió a su novia ese fatídico día, sino también todo su futuro. Y descubrir que su novia de 5 años también le había estado engañando a sus espaldas, bueno, eso solo empeoró las cosas mucho más. A la luz de este monumental evento, Kevin decidió cambiar de rumbo y estudió Derecho. Finalmente se convirtió en abogado en 2011 y también demandó a 2 policías que lo acusaron injustamente. Lamentablemente, esa demanda no prosperó. Finalmente, Nona murió por causas desconocidas. Kevin también perdió la vida que creía tener. ¿Y por qué? Lamentablemente, esa es una pregunta que quizás nunca se responda. Pero Kevin ha dedicado su vida a estudiar y practicar la ley, prometiendo nunca permitir que ocurra nuevamente una injusticia tan masiva. Pero desafortunadamente para Nona, su familia y todos los que están cerca de ella, el daño ya está hecho. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a un par de miembros del canal, como Mike Poole y KitKat de 80 y 3. Si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso anticipado a nuevos videos, a veces días o semanas antes de su publicación. Es la mejor forma de apoyar el canal y realmente aprecio a quienes lo han hecho. Si quieres unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o encuentra el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es gratis y te mantiene al día con todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knots y los atraparé, chicos, en el próximo.